Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo soy Cristian Jalavi, soy presidente de una empresa que se llama Vixa y además de eso pues tengo el gusto de fungir hoy como presidente de la Cámara Ambiental del Plástico, la otra agremiación muy cercana a Ecoplásticos, de la cual aquí está el director ejecutivo. Hoy, como todos aquí ya son conocedores del mundo de los polímeros, no vamos a echar demasiada carreta, y la idea era que tuviéramos una charla sobre el tema de la biodegradación del plástico. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Si es una verdad, si no es una verdad. Y adicionalmente a eso, no solo cómo se sirve, sino cómo se come. Y cómo esa biodegradación, además de ser un tema que debería ser, digamos, un objetivo verde para las empresas, cumple con la Ley de Prohibición de Plásticos, Ley 2232, y cómo nos ayuda a simplificar dentro de las alternativas sostenibles nuestra producción y nuestra evolución hacia el cumplimiento de la ley. Yo tiendo a hacer presentaciones en compañía del equipo y luego le hago al equipo por lo general el desplante de no usarlas, porque se me va como enredando la pita o alargando la pita. Entonces vamos a hacer esto y es lo siguiente: el plástico como antecedente. Ustedes, todos aquí plastiqueros, deberían conocer que el plástico, ¿de dónde viene? El plástico viene de millones de años de animales, plancton, plantas que se quedaron atrapadas dentro de la tierra y tuvieron unas condiciones de temperatura y de presión que las llevaron a volverse un fósil. Un fósil un poquito de malas, porque acabó siendo petróleo en vez de haber sido diamantes o alguna otra cosa, pero eso fue lo que acabó siendo. Al final, ¿qué viene siendo eso? Materia orgánica, cadenas de carbono e hidrógeno. Buenas tardes. Cadenas de carbono e hidrógeno, no es más que eso. Y esas cadenas de carbono e hidrógeno simplemente se van realineando en la medida en que el plástico se va procesando y vamos cambiando, simplemente de petróleo al monómero y luego al polímero. Para tener un poquito de conocimiento o al menos de entendimiento de lo que es el tema ambiental. El tema ambiental es una moda por lo general. Y no es la primera vez que hay una moda que busca prohibir un producto o eliminar un producto y reemplazarlo por otro que supuestamente va a ser la panacea. Les voy a poner unos ejemplos. En el año 1800, en los años 1800, al final de los 1800, uno de los grandes problemas de las ciudades era el estiércol de caballo en las calles. ¿Y cuál fue la solución? Los carros de combustión. Y hoy en día son un problema los carros de combustión que supuestamente lo vamos a resolver con carros eléctricos, ¿cierto? Y esos carros eléctricos no sabemos cuál va a ser el daño ambiental que van a hacer con el tema de las baterías. Entonces, ojo, que las modas no necesariamente resuelven el problema completamente, sino que lo cambian y lo mueven de sitio. Segundo, las ballenas estaban en vía de extinción, todavía hay algunas, pero es que la gente iluminaba las casas en el año 1850 con queroseno. Con queroseno no, con aceite de ballena. Imagínense, había que matar las ballenas, sacar el aceite y llevarlo por todas partes del mundo para iluminar las casas. Lo reemplazaron con ¿qué? Con queroseno precisamente. Y ahí nace la industria del petróleo. Ahí es donde nace la industria del petróleo. Y el plástico en sí también es una solución tecnológica a los gases que salían de las petroquímicas y que no se utilizaban y que eran un tema de contaminación muy complejo. Entonces, o había que quemarlo o había que convertirlo en agua. Afortunadamente, aprendieron a precipitarlo y a volverlo plástico. Y eso eliminó un problema de emisión de gases. Lo que no estaba calculado era que el plástico iba a ser un material tan liviano, tan maleable, pero tan resistente, que el ser humano lo iba a usar para todo en la medida en que cambiaba la forma en que el ser humano vivía. Y el ser humano salía de las montañas para vivir en las ciudades. En la medida en que nos íbamos para las ciudades, pues ya no podíamos coger la lechuga del jardín, sino que nos tocaba llevar la lechuga desde no sé dónde, empacarla, procesarla, etcétera, ponerla en el supermercado y además de eso, que durara un tiempo más largo en la estantería. Y eso es lo que soluciona el plástico. Por eso el plástico protege los materiales durables.
Si compramos una cámara de fotos, viene envuelta en plástico. Si compramos un teléfono celular, viene envuelto en plástico. Si compramos una lechuga, viene envuelta en plástico. Pero no es porque sea un capricho de que es que, ay, hoy amanecimos con ganas de acabar con el planeta. No, eso no pasó. Es porque simplemente el mercado ha tenido esa necesidad, así como ha usado el papel para otras cosas. Entonces, venir a prohibirlo de buenas a primeras, pues también es un error muy grande porque no sabemos cuál es el perjuicio ambiental que va a tener. Mire esto, que en el 2050 habrá 4 veces más desechos plásticos en nuestros océanos que peces. Pues eso habrá de verse, pero yo creo que el mundo va cambiando. Y esto tiene dos palabras que van de la misma. Una es conciencia que se está generando, y la conciencia no es la conciencia que generan ¿cómo se llama? Ambientinazis, que van de pura ideología, sino la conciencia que está empezando a tener la población, de reutilizar, de utilizar menos. Yo creo que aquí todos podemos estar de acuerdo en que la mejor basura es la que no se produzca, ¿cierto? En general, en cualquier escenario, aún nosotros como fabricantes de plásticos. Y segundo, de la misma palabra, de conciencia, dividámosla en dos, dice conciencia. Entonces esto no es a punta de previsiones, sino a punta de tema científico. Y el mundo va muy rápido. Hace 30 años no había los equipos de reciclaje que hay hoy. No había reciclaje químico. Hoy en día hay esas cosas. No había productos que fueran maleables y resistentes. No había productos tan delgaditos que pudieran cumplir la misma función que hacían unos más gruesos antes. Y tampoco había la tecnología de la que vamos a hablar hoy, que es la biodegradación del plástico. ¿Qué estamos haciendo? Pues hombre, transformación en general. Entonces, transformación de productos, de productos químicos y plásticos a productos más amigables con el medio ambiente. Aquí les cuento, Vixa, por ejemplo, es una empresa de productos químicos. O sea, nosotros sí somos el diablo con cachos y con cola. Y nosotros hacemos productos químicos, tienen cianuros y ácido crómico, unas cosas espantosas. Pero hace muchos años tomamos la decisión de que eso lo íbamos a empezar a tratar diferente. Si nosotros éramos fabricantes de esas cosas, teníamos que saber cómo destruirlas. Y hoy en día tenemos unos tratamientos espectaculares para eso. Pero también los plásticos los estamos convirtiendo a plásticos más delgaditos, para que haya menos desechos, pero también que sean biodegradables, y tratar de utilizar lo más que se pueda en reciclaje. Rafa, por favor, tráete ahorita unas bolsitas de allá y un poquito de stretch. Hemos logrado tener unas cosas interesantes ahí, que es por ejemplo el tema de, esto ahorita, Gilles, que es el tema de un premio de Corantioquia por una empresa ambientalmente sostenible. ASEP nos acaba de nombrar el proveedor más sostenible que tienen, y así, pero porque estamos obsesionados con el tema. No creemos que sea acabando con las cosas y no mejorando. Dale. Más adelante. Ahorita hablamos de eso. Más adelante. Ahí. Entonces, ya vamos a hablar de la ley, porque de todas maneras sí ha habido los plastinazis que han decidido que es que la única solución es prohibiendo. Pero las agremiaciones que han estado metidas en el tema del plástico, Acoplástico, nosotros, también los recicladores, etcétera, llegamos a un momento donde propusimos, dijimos, no vamos a pelear más, vamos a proponer, y gracias a Dios dentro de la ley quedaron 4 alternativas sostenibles. El análisis de ciclo de vida, que cualquiera lo puede hacer, y el que lo haga pues, y logre demostrar, pues queda exento de casi todo, del impuesto menos del impuesto a la bolsa plástica, ¿o sí? De ese no. De ese no, pero que de exento el impuesto y queda exento la prohibición. 2, productos que tengan 100% material reciclado. Ahí se nos fueron las luces, debió haber sido un poquito menos, pero bueno, así es la vida. 3, productos reutilizables, o sea, que ya se han empezado a hacer unas pruebas inclusive para el tema de productos reutilizables, y los productos que sean 100% biodegradables, 50, no 100%, bueno sí, 50% en 3 años, 85% en 4. ¿Pero por qué digo 100%? Porque a la hora de la verdad eso es lo que podemos medir. Nosotros no podemos medir la biodegradación, sino la emisión de gases. No podemos medir el resto, que es biomasa y agua. Entonces, cuando la curva sea plana, casi siente alrededor del 85-90%, quiere decir que la biodegradación se dio completa. Es más, si ponemos una manzana en el mismo escenario, en el mismo inóculo de biodegradación, no nos va a dar más porcentaje de biodegradación que el mismo plástico.
Entonces, por eso se considera que eso es el 100%. Dale. Entonces, ¿por qué la biodegradación y por qué la obsesión de nosotros desde el 2014 con este cuento de la biodegradación, que empezamos a trabajar aditivos para acelerarla? Y es porque es lo único... Eso está más mal escrito. Bueno, es lo único en que supuestamente algunos materiales alternativos le ganaban al plástico. O sea, a la hora de la verdad, lo único que le dicen a uno es un segundo en sus manos, 500 años en el ambiente. Entonces dijimos, no, venga, si eso es así, el único problema que tenemos es la biodegradación. Entonces, la tecnología nos está llevando a que podemos biodegradar en entre 1 y 5 años cualquier plástico, cualquier polímero. Segundo, es la solución más sencilla. El ser humano aprendió a volar el día que dejó de imitar a los pájaros. Entonces, lo que aquí logramos entender es, vamos a devolver el plástico a su origen, a lo que era, las cadenas de carbono e hidrógeno, y cómo hacemos para que los microorganismos que originalmente se lo comían, ahora se lo vuelvan a comer, ojo, en sitios de disposición final, no en el ambiente, no aquí. Aquí necesitamos que dure. Cuidando mi celular necesito que dure. Cuidando mis lechugas necesito que dure. Pero lo que no necesito que dure es cuando llegue al relleno sanitario o al mar. Ahí necesito que los microorganismos digan, esto está sabroso, venga que me lo voy a comer. Y, no, me faltó uno, venga a ver, Gilson, no porque industrialmente la tecnología permite convertir amigable cualquier plástico con la simple adición hoy en día de un aditivo. Y entonces aquí vamos a lo siguiente, la biodegradación se puede encontrar de varios caminos. El primero son materiales 100% bioplásticos, derivados del maíz, de la yuca, de los almidones. Muy bien, funciona perfecto, espectacular, qué buena iniciativa. En esa no me voy a enfocar yo hoy, porque esa me parece muy buena, pero tiene un tema de competencia con la seguridad alimentaria, tiene también es que el ser humano, entonces, ante una necesidad y una moda, necesita hacer lo que la tierra hizo durante millones de años, convirtiendo la yuca, el plátano, el maíz, la papa, en un fósil para hacer un plástico. Entonces, pues, ya está hecho, ¿para qué lo tenemos que volver a hacer? Pero bueno, es una iniciativa válida y valiosa. Y esto, lo que nosotros estamos promoviendo es tanto compostaje como biodegradación a base de unos aditivos que se llaman enzimáticos. Y enzimáticos quiere decir que tienen no una enzima, sino que reaccionan ante las enzimas que producen los microorganismos en esos sitios donde hay colonias de microorganismos, o sea, donde hay millones de microorganismos. Como diría un célebre político venezolano, donde hay millones y millones de microorganismos, ¿cierto? Ahí ellos se sienten atraídos al plástico, generan una enzima, que es como cuando nosotros salivamos y si vemos algo que nos gusta y es sabroso, y eso reacciona con el plástico, con el catalizador, abriendo los canales, permitiendo que entre agua en un proceso de hidrólisis, y por ahí entran los microorganismos y se van comiendo el plástico capa a capa, comiéndose las cadenas de carbono e hidrógeno. O sea, esto se vuelve alimento precisamente para esos microorganismos. ¿Qué estamos buscando? Cumplir con el artículo 34 de la ley 2232, que dice lo que yo les decía ahora, 50% en 3 años, 85% en 4, que no tenga trazas de metales pesados y que adicionalmente sea en sitios, digamos, de disposición final. Eso dice que hay que hacer. ¿Cuáles son las pruebas que realmente se usan? Aquí tenemos un problema normativo en Colombia, y es que hay varias etapas de esto. El primero es el decreto 2198 para las bolsas plásticas, que venía de la reforma tributaria del gobierno de Santos, y ahí busca una norma que se llama STM 747511, que no la usa sino el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia. Les hemos comprobado que funciona, una prueba muy costosa. Habría que buscar en el futuro unificarla con las otras. Luego, en la ley 2232, el artículo 34 nos habla de pruebas abiertas. Digamos que hay una serie de pruebas abiertas, hay unas que excluyen, no voy a decir cuáles, pero hay unas que excluye tácitamente con algunas prohibiciones, pero
En principio las que más se usan son la 5511, que es un ambiente con alto contenido de sólidos, se podría comparar con un relleno sanitario o inclusive un compost casero, un sitio en tierra casera, pero donde se haya venido acumulando material orgánico y material de basura durante mucho tiempo. Es un ambiente anaeróbico. Anaeróbico quiere decir que no hay presencia de oxígeno, y en ese sitio hay un tipo de microorganismos especiales. La 5526, que es parecida, un poquito más larga, más compleja, porque ya ese sí es un ambiente completo de un relleno sanitario municipal de una ciudad de X número de personas. El 5338, que es una prueba que le gusta mucho a la mayoría de las organizaciones mundiales, porque de ahí se deriva una prueba que es muy famosa, que es la 6400 de compostaje. Entonces esta es una prueba de compostaje, también alto contenido de sólidos, pero aerobia, lo que quiere decir que hay presencia de oxígeno. Les voy a poner un ejemplo. Si un plástico se va al mar, necesitamos que lo coman todo tipo de microorganismos, y por eso hay distintas pruebas. De 8 metros de agua para arriba hay oxígeno, es aerobio. Entonces este tipo de prueba más o menos dice que se va a ir descomponiendo. Y de 8 metros para abajo no hay oxígeno, lo que quiere decir que la otra prueba es la que va a funcionar, ¿cierto? Entonces por eso es tan importante saber, porque hay microorganismos en todas partes, ¿cierto? Lo importante es que haya colonias. Nuestros aditivos enzimáticos, hoy los que nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo, los cuales también les quiero contar, nosotros no lo estábamos buscando para lo que hoy está, sino para producir nuestro propio stretch film, pero luego pues resultó que podía ser una alternativa para esto, y hoy en día pues es lo que nosotros ofrecemos y creemos en ella. Dale. Estas son las soluciones. Nosotros vemos la economía circular de esta manera, que es lo que yo les conté ahora. Salimos del plancton, petróleo, la síntesis del etileno. Este es el círculo normal de reciclaje, pero si se sale el producto de la cadena de reciclaje, pues se va a biodegradar. Y les voy a contar algo. Nosotros vemos esto como un seguro de vida. Seguro de vida porque esto no influye en el reciclaje, ojo, no le pone vencimiento al producto, no se oxida, no se daña con el oxígeno, con la luz solar, con nada. En la estantería dura los mismos 500 años. Entonces esto promueve la economía circular y es base de la ley. Poneme por favor un artículo que hay ahí abierto del Washington Post. El Washington Post hace una investigación en Inglaterra donde encuentra que entre el 6 y el 13% de los productos reciclados o del producto reciclado en el mundo se convierte en productos que no llegan verdaderamente al reciclaje, sino que de una forma u otra o quedan pulverizados o se lavan en las tinas o pasa lo que sea, pero acaban siendo microplásticos. Entre el 6 y el 13% del producto reciclado del mundo acaban siendo microplásticos. Si esos microplásticos tuvieran este tipo de aditivos, al llegar al mar, pues no tendríamos el problema de que siguieran existiendo esos microplásticos, sino que realmente se biodegradarían al mismo ritmo que el resto de cosas. ¿Sí lo encontraste o no? No lo encontró. Bueno, no, ahí no está, no lo estamos, no, siga entonces. Pero bueno, hay un artículo del Washington Post. La tecnología. Dale. ¿Se acabó? Pasó. Vamos a seguir en la presentación, Gelson, dale. Matamos la presentación. Bueno, ya les vamos a mostrar otras cositas, pero bueno, el hecho es que nosotros hoy estamos convencidos de que la biodegradación es una opción. Hace unos años no existía, hoy en día es una opción que además de eso es amigable con el costo, con el bolsillo, con el cliente, evita que tengamos que cambiarnos a materiales que son muchísimo más costosos y además de eso más dañinos, como puede llegar a ser, no sé, en determinado momento, yo no soy enemigo de ningún material, pero cada cosa para su uso. Esta mañana hablaba con alguien y le decía, no, el papel para escribir, yo no me imagino escribiendo en una bolsa de papel.
en una bolsa de plástico, ni tampoco me imagino empacando los regalos en una bolsa de plástico, pero sí nos tenemos que imaginar nosotros empacar el mercado en una bolsa de papel. Y tenemos nosotros que consumir 8 veces más combustible en el transporte de la bolsa de papel simplemente porque es un capricho del legislador, un capricho de un congresista. Yo creo que eso no tiene sentido y eso va en contravía del bolsillo de los ciudadanos colombianos. Aquí nosotros tenemos algunas cosas de casos de éxito en donde nosotros hemos trabajado duro. Nosotros llevamos 7 años haciendo stretch film biodegradable sin que nos lo pida ninguna ley porque nosotros no estamos dentro de las prohibiciones. Hemos trabajado duro en el tema de análisis de ciclo de vida, entre otras cosas, y también hemos promovido en muchísimos mercados el uso de estos aditivos para que la industria realmente tenga acceso a ellos y hoy en día están disponibles para todo el mundo. El nuestro no es el único, pero lo importante es que sean aditivos enzimáticos. Como les decía, el stretch film también hemos buscado que tenga menor calibre, que tenga pues los aditivos, que sean productos completamente amigables con el medio ambiente. Siga, eso no va, eso es de otra presentación. Esto es lo de la, siga, ahí sí. Sí, ya hoy tenemos lo siguiente, por si tienen empresas por fuera de Colombia, y es que el aditivo lo estamos promoviendo en todas partes del mundo. Estamos llevando algunos de estos aditivos a otras partes, aún si no hay legislación, porque la idea es que tengamos, como les decía al principio, conciencia, y que con la ciencia podamos ir saliendo pues, de esta problemática. ¿Vale? Esto es más de presencia del aditivo en el mundo, los tests que tenemos que ya les expliqué, y aquí tenemos un tema de los resultados. Entonces, siempre que tengamos un plástico, digamos que ¿qué nos exige hoy la ley? La ley nos exige los cumplimientos y que además de eso los resultados sean hechos por un laboratorio aprobado por la ONAC o que tenga acuerdo de reconocimiento con la ONAC. Ahí está el quick del asunto. Y el tema es que eso viene a pasar apenas el 24 de julio, donde se nos aclara eso, y con un problema, no había ningún laboratorio en Colombia, o sigue sin haber, aprobado por la ONAC. Eso hace que tengamos que cumplir un imposible, pero afortunadamente ya hemos encontrado laboratorios en el exterior que hacen estas pruebas, pero tenemos algunas pruebas ya hechas en laboratorio y les quiero mostrar los resultados. Baja. Esta es una prueba de biodegradación con un aditivo que ayuda en el tema de compostabilidad y biodegradación. Y tenemos 4 pruebas. ¿Cómo se hace esto? Ellos cogen lo que llaman un inóculo, que es como un tarrito con agua y porquerías, que es donde están viviendo los microorganismos, y ahí están vivos los microorganismos, y le meten, y cogen 3 pruebas. En la primera meten celulosa, o sea papel, celulosa pura, microcristalina de llamada, el plástico sin aditivo y el plástico con aditivo, y lo ponen en un sistema especial a una temperatura, con unas condiciones X para que no les mueran los bichos, y lo ponen a biodegradar y empiezan a medir los tiempos. Entonces lo primero que pasa es que la prueba positiva, aquí dice positivo, es que pasa con la celulosa. La celulosa es la verde, entonces se espera que la celulosa se biodegrade, ¿cierto? Pero arranca a biodegradarse, ¡pum! Y llega a un punto de biodegradación, a una curva plana donde yo les decía, miren, más o menos al 95% en por ahí, ¿qué? 90 días, 100 días, pongámosle 100 días, ¿cierto? Ahí se biodegradó. Cuando ella se aplana, quiere decir que se biodegradó todo, porque cualquier material orgánico es agua, gas y biomasa, y lo único que podemos medir es el gas, lo que quiere decir que somos 85% gas, el resto somos gaseosos, y el resto son otros materiales. Miren, la negativa es la azul, o sea, el plástico sin ningún aditivo. ¿Qué pasó? No pasó nada. No pasó absolutamente nada, no se biodegradó, no emitió gases. Entonces tenemos una curva que es plana. Pues no es una curva, es una línea. Tenemos polietileno, el polietileno es el amarillo, este amarillo que va aquí, y arranca la biodegradación obviamente más lento, pero podemos decir que más o menos a los 900 días tenemos la misma biodegradación que tuvo la celulosa. Lo que quiere decir, a los 900 días se nos biodegradó completamente.
100% 900 días, menos de 3 años, 2 años y medio. 2 años y medio. Cumplimos la ley sobrados, pasados, regalados. PVC. El PVC tiene un caso muy curioso. El PVC se vuelve clorato, lo que quiere decir que al final en esa biodegradación casi que se vuelve un abono y tiene una biodegradación rapidísima. El que tenga PVC, nos vemos a la salida, que es este morado. PET también funciona súper bien en el PET y como les digo, no importa que el PET sea completamente reciclable y que hoy se esté reciclando. Esto es un seguro de vida para el medio ambiente. Y por último, este otro que es el poliestireno. En este caso, poliestireno cristal. Tiene también una muy buena curva de biodegradación. Entonces, digamos que tenemos aquí unas alternativas importantes. Y este es el laboratorio que hemos encontrado, el primero que nosotros encontramos, que tiene, hemos encontrado dos, uno que se llama Intertech en la India, un poco costoso para el mercado colombiano, para mi gusto, entonces por eso no lo hemos tenido tan en cuenta, y este es un laboratorio en Estados Unidos que se llama Arofa, en Illinois, que tiene un costo razonable, un producto muy bueno, tiene todas las certificaciones internacionales que hoy son compatibles con la ONAC, y por eso hemos hecho un acuerdo con ellos para que la gente que quiera hacerlo con estos aditivos o con cualquier otro, pues va a tener acceso a esto. Realmente ahí lo importante para nosotros es que la industria tenga alternativas. No es solamente que estos aditivos que hoy tiene VIXA sean los que se muevan, pero que sean alternativas reales, verdaderas, que cumplan con la ley y la norma y que no conviertan el negocio al revés en un tema de una prohibición más otra prohibición juntas, que ese es el riesgo que estamos viendo. Dale. Ay, muchas gracias. No sé si tienen preguntas, cualquier cosa que quieran que les aclare, que se haya quedado en el aire. Buenas tardes. Los aditivos biodegradables siempre actúan en dos fases, oxo-biodegradables y luego biodegradan. Ay, me pone usted ahí como en un enredo, pero bueno. No, es que el problema es que la ley 2232 prohíbe los oxodegradables. Y el ministerio insiste en que no hay diferencia. Poneme lo que no mostramos. Ahí hay precisamente una cosa que nos mandan en estos días, donde demuestran que no funciona, o sea, que no se puede tener en cuenta hoy esos productos que actúan en dos fases. Desafortunadamente, esto no actúa en dos fases, esto actúa en una sola. Y la única fase es cuando llega a un sitio de disposición final, los microorganismos se sientan atraídos y se lo puedan comer. Eso es lo único que tiene. Lo otro, lo que no se permite hoy según la ley, es que sea a través del oxígeno. Porque eso lo que le genera es una fecha de vencimiento que no va hacia la cadena de economía circular. A mí no me queda bien decir eso, pero lo dice el Ministerio del Medio Ambiente aquí claramente, donde dice que no encuentra diferencia entre los oxodegradables y los oxobiodegradables. Pero eso ya es cuestión de cada empresa que decide utilizar y si confía en una cosa o confía en la otra. En este caso, para responder tu pregunta nuevamente, esto funciona en una sola fase. Una fase biótica, que es en un ambiente de disposición final, como parte del consumo de los microorganismos, no por oxidación y luego por otro lado. Polipropileno bio. ¿Cómo cuál? Lo que llaman el polipropileno verde. A ver, estos aditivos. Juan, tráete una bolsa hacia la lata del Master Batch. Estos aditivos vienen en un Master Batch. Y tú se lo puedes poner a cualquier producto.
tú se lo puedes poner a cualquier producto, sea bioorientado, monoorientado, en cualquier forma que lo necesites. E inclusive hay uno pulverizado que se usa para el tema del poliestireno, y es simplemente un aditivo que se utiliza para cualquier cosa. Ahora, hay veces le dicen a uno, no, que es que polietileno verde. El polietileno verde es que tiene una parte hecha de caña de azúcar. Está bien, tiene una parte verde. Tiene una parte que viene de un vegetal, pero no necesariamente quiere decir que se biodegrade y que cumpla con esto. Perdón, ¿sabes? ¿Qué duración tiene un polímero que se llama este aditivo antes de que pase a un ambiente compostable? No, a ver, este producto, yo tengo esta bolsa. Tengo esta bolsa. Yo hago esta bolsita con el aditivo y yo lo tengo en la bodega, en la estantería, esperando para ser vendido, para que se vaya donde el cliente. Y me va a durar los mismos 500 años que me duraba sin aditivo en la bodega. O en mi escritorio si lo tengo para una muestra, ¿cierto? Me acuerdo porque tengo varias muestras en mi escritorio. Pero si llega al ambiente de disposición final, o sea, cuando llegue a donde haya colonias de microorganismos, porque claro, en tu escritorio hay uno que otro microbio, lo que sea, pero no hay colonias. Cuando llegue al ambiente de disposición final, ahí va a empezar su ciclo. Y ojo que esto es muy importante. Si yo lo tengo, por ejemplo, en un relleno sanitario, entonces como ellas se van comiendo capa a capa, y resulta que esto tenía, no sé, 15 micras, y van 7 micras, y yo lo saco del relleno, para la biodegradación y lo puedo volver a meter al reciclaje. Entonces, en tu ambiente, dura todo lo que necesite durar. No sé si eso te responde. ¿El reciclaje no lo afecta? No, él funciona perfecto en la cadena de reciclaje. De hecho, nosotros, yo lo digo por experiencia, nosotros recogemos material post-consumo en muchas partes de polietileno de alta densidad y por lo general de producto nuestro. Entonces lo reutilizamos. ¿Qué tiene de bueno eso? Que supongamos vaya a una torta de producto que no tiene aditivo. Entonces puede que ya no tenga el 1%, que es lo que se recomienda, sino que va a tener el 0.5% o el 0.3%. Entonces el producto no se va a biodegradar en 3 años, se va a biodegradar en 20. Pero ¿cuánto bien le hace eso al océano que el producto de pronto sí se biodegrada en 20 años? Pero entonces, más o menos así es. Tú nos hablaste de dos laboratorios, en Estados Unidos y otro en la India. En Colombia, ¿qué laboratorio en este momento podemos asegurar unos 5 exámenes que hagan el estudio, nos digan si cumple con eso para poder trabajar? Porque en eso no estamos haciendo ahí. Todavía nos toca hacerlo afuera. Tenemos un laboratorio, una gente maravillosa que le está trabajando muy duro, un laboratorio en Medellín que se llama AuxLab. Ellos están trabajando fuertemente en la certificación de la norma 5338 de compostaje. Nosotros le mandamos en estos días unas cosas para ellos, para la calibración, no hay que, una gente muy buena. Pero le faltan unos 3 meses o 4 para quedar certificados y es como todo en la vida, va a haber una curva de aprendizaje. ¿Verdad? Eso póngale la firma que hay curva de aprendizaje. Ninguno de nosotros monta una planta de un día para otro y al otro día la aprende y está perfecta. Y está sacando el producto como es. Entonces, aquí yo sí creo que todavía hay que, digamos que nuestra industria está en un riesgo tal por el legislador y por el gobierno que requiere que lo hagamos en aquellos que tienen la experticia y que llevan ya varios años certificados por estas cosas. ¿Ah? Sí, no. Son muy costosos, pero dentro de la ley hay una cosa bonita, que también la incluimos, y es que se pueden hacer estudios grupales. Entonces, si hay 2 o 3 empresarios que quieran hacer una prueba juntos, pónganse de acuerdo en la fórmula, ponemos el aditivo y lo mandamos a hacer en el laboratorio y quedan certificados todos a la vez. Ahora, adicionalmente a eso, hay que hacer una cuenta que es muy importante. Yo voy a hacer una cuenta que es supremamente cruda, después de que a mucha gente le parezca muy mal hecha, y es ¿cuánto valen las máquinas que hay en mi fábrica?
Pero uno me dice, no, es que yo tengo 5 extrusoras, eso vale tanto, cada una tanto, ta. Hermano, estás comprando la fábrica por lo que vale el ensayo laboratorio. Entonces estás volviendo a comprar tu negocio, la posibilidad de seguir adelante con lo que te valió un análisis de laboratorio. La otra alternativa es ir a comprar el tema del reciclaje y hacer 100% material reciclado. Entonces, ahí yo creo que hay que mirar muy bien el costo-beneficio de ese laboratorio en el exterior, de la experticia y del tiempo. Yo no creo que los laboratorios en Colombia vayan a ser mucho más baratos, de pronto un poquito. No sé si Plásticos nos puede ayudar haciendo una ruta de trabajo, ¿sí? Porque cuando uno empieza a consultar qué hacer, qué laboratorios, yo ya llegué a un laboratorio colocado, ¿cierto? Que tiene valores, no sé si está en los cánones normales o qué es, pero me dice que también tengo que buscar con el contexto, un laboratorio, ¿sí? Luego hay otro proceso que es ir a la ONAC, que no sabe por qué lo metieron en este cuento, luego en la ANA. Yo estoy perdido, he buscado por todos lados, con el médico, ¿sí? Con el laboratorio, con el NAC, estoy hablando con el NAC, no saben dónde están parados, no saben por qué los Estamos de acuerdo. Eran certificadores y además en Colombia ningún laboratorio de ellos se les ha aplicado a decir que tengan lo que esperemos. Tal cual. En eso estamos de acuerdo. Acoplásticos está empezando a hacerlo y nosotros te podemos ayudar. O sea, si quieres ahorita, con mucho gusto, o a los que quieran, con mucho gusto les mostramos cuál es el camino. Realmente es más fácil. Lo que dice la ley es muy sencillo, es una prueba de laboratorio, un laboratorio certificado por la ONAC o por acuerdo de reconocimiento, ¿cierto? Punto, eso es lo que necesitamos, ese análisis. Aquí lo que pasa es que los mismos de la ONAC me decían, Cristian, es que en Colombia todo el mundo pide certificados y registros que nadie está pidiendo, y a todo el mundo le gusta tener más certificados de la cuenta. No, aquí lo que necesitamos es simplemente una prueba de laboratorio como la que les acabo de mostrar, de un laboratorio certificado por un ente internacional que esté acreditado por la ILAC, que a la vez tenga acuerdo de reconocimiento con la ONAC, y punto, se acabó, eso es lo que necesitamos, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a tener el año entrante, un parcial. Entonces, eso, el camino es más fácil. En Colombia, como te digo, el primero que acaba de entregar los papeles a la ONAC para certificarse en el 5338 se llama Oxlab, el primero. Y ellos no están esperando nada del ICONTEC ni nada de nadie. Ellos simplemente están esperando poder estar certificados y estar seguros de poder hacer la prueba verdaderamente. No van a poder empezar a hacer pruebas, como les digo, hasta dentro de unos 3 meses. Que les certifiquen, ¿cierto? Porque la semana pasada metieron los primeros productos a los inóculos para poder ver qué pasa. Y de ahí la ONAC les va a decir, ah, no, a usted les falta esto. Ah, no, a usted tal cosa. Entonces ahí es donde está el problema para el arranque. Pero nosotros digamos que tenemos una ruta hoy de cuáles son los laboratorios, el de la India y este otro, hay uno en Finlandia, pero nos parece pues que el lenguaje, la distancia, todo eso, pero podemos acompañarlo en el proceso, es más, ayudamos en todo lo que toque ayudar y tenemos un acuerdo de colaboración ya con ese laboratorio que les mostré y unos precios especiales, no tan especiales como quisiéramos, pero precios especiales. Dale. Buenas tardes. Buenas tardes. En el caso de los plásticos, muchos son combinados, utilizan aditivos, auxiliares, ayuda del proceso. ¿Qué pasa en la legislación en este caso? La ley es clarísima, con algún error, pero la ley es clarísima en el sentido de que dice que luego de la biodegradación hay que hacer una prueba de ecotoxicidad. Y esa prueba de ecotoxicidad, no hay que mostrarla al principio, pero algún día nos la van a pedir, no puede tener ciertos metales pesados, ¿cierto? Entonces es muy importante que las ayudas de proceso y productos tratemos de que no tengan esos metales pesados. De resto no tiene ningún problema, o sea,
De resto, eso también va a ser parte de la biodegradación. Es más, les voy a poner un ejemplo: carbonato de calcio. Muchos aquí utilizan carbonato de calcio como filler dentro de sus productos. Y eso no es un problema, porque lo único que hacen es que en esa curvita de biodegradación le descuentan el porcentaje de filler de carbonato de calcio. Y solamente se calcula la biodegradación sobre el producto plástico y no sobre el resto, porque el resto pues no se va a biodegradar, pues es una piedra, ¿cierto? Es imposible. Entonces lo mismo pasa con esto otro. Hay algunos productos, por ejemplo, para grado alimenticio que se utilizan jabones de zinc o estearatos de zinc para el tema de lubricación, como puede ser la película de PVC. Y ahí tenemos un problema, porque hay que eliminar ese zinc de ahí, o que no tenga presencia, o alguna cosa que sea tan bajito que no muestre, o eliminarlo del todo. Porque hay un error, digamos, en ese párrafo de que exigían y que no exigían en cuanto a sustancias de interés. Una pregunta, entiendo que la biodegradación es buena, sí, pero no resuelve el problema que tiene que ver con los plásticos y microplásticos. ¿Con los qué? Con los nanoplásticos y microplásticos. Me explico, si una tortuga se come un pedazo de plástico con el aditivo enzimático, igual sigue habiendo el problema con los... Sí, obvio, pues si esta bolsa cae, al mar mañana, ¿cierto? Si esta bolsa cae al mar mañana y la tortuga la come pasado mañana, pues ya va a comer la bolsa. Pero la ventaja de esto es que en un año, hoy esta bolsa va a quedar flotando, si no tuviera el aditivo, va a quedar flotando ahí 500 años, ¿cierto? Con el aditivo no va a flotar 500 años, sino que en 1 o 2 años ya no va a haber absolutamente nada, ya se va a haber convertido en gas, agua y biomasa, ¿cierto? O sea, lo normal que hay en el mar. Entonces realmente no tiene problemas. Este tipo de aditivos no dejan microplásticos, porque hay una biodegradación real, ¿cierto? Entonces no es un tema que deje microplásticos en el ambiente. Y adicionalmente, pues, es que las soluciones no se dan de un día para otro todas. Aquí lo que estamos buscando es una solución que va de la mano de la buena disposición de que haya reciclaje y de que esto sea un seguro de vida. Esto no quiere decir entonces que como ahora todo va a ser biodegradable, tirémoslo al mar. No, tampoco vamos por ahí. Yo tengo entendido que para que un plástico biodegradable realmente se biodegrada necesita unas condiciones de temperatura, de humedad y de condiciones de microorganismos. Este tipo de aditivos en rellenos sanitarios o vertederos, en todos los casos se van a dar esas condiciones de temperatura, humedad para que se biodegrade, si, incluyendo que tenga otros residuos entonces alrededor que no lo permitan. A ver, lo que tú me hablas es del tema del compostaje industrial. Hay unos bioplásticos, biopolímeros hechos de yuca, papa, no hay cuántas, que requieren para que su biodegradación se dé de unas condiciones específicas, ¿cierto? Esto es distinto. Esto lo que hace es, como decía yo al principio, darle las propiedades originales al plástico de cadenas de carbono y hidrógeno comestibles por los microorganismos. Y ellos van a ser comidos por los microorganismos en la medida en que haya muchos microorganismos, ¿cierto? Entonces, es como que hay una fiesta en la casa, ¿cierto? Y usted está haciendo un sancocho, pero no invita y no 2 personas. El sancocho era una ollada grande, se van a demorar mucho en comérselo. Pero si invita a toda la familia, ¿cómo la van a comer de rápido? Entonces eso también depende. No es lo mismo un relleno sanitario en Siberia, no hablo de Siberia aquí, sino en Siberia, en Rusia, que un relleno sanitario aquí en Doña Juana. O en Cartagena. Hay sitios donde hay más microorganismos que en otros, pero en todos se cumple la regla de que hay microorganismos. Lo mismo pasa en los compost y lo mismo pasa en el mar. En todos esos sitios existen colonias de microorganismos que se comen el plástico y que se lo van a comer hoy como tú lo hagas. O sea, sin aditivos se lo van a comer. Van a demorar 500 años porque es muy duro, ¿cierto? Con el aditivo lo que vamos a hacer es ablandarlo de tal forma que ellos se lo puedan comer más rápidamente y no necesitamos darle condiciones adicionales, ni importa qué más hay alrededor. Antes necesitamos que haya basura, que haya cochinadas. ¿Hasta qué horas vamos? Me da pena contigo. Listo. Yo te voy a hacer una pregunta. Dímelo. No soy del
medio plástico. Pero quería, ustedes, digamos, dentro de todo esto, ¿han pensado mirar o hacer pruebas de realmente estos aditivos cuando lleguen al medio, que no sea el de compostaje, que realmente no cumplan otra función? Porque el tema es, te lo digo, con los microplásticos sí se le colocan encima otras cosas como bacterias de Escherichia coli, que son el popó de nosotros. Y esos no son muy agradables y sí causan problemas, virus, transportan cosas también que no son. Entonces, digamos, todos los microorganismos no son buenos, hay buenos y hay malos. Los buenos son los que nosotros necesitamos utilizar, y es verdad. Entonces, sí están haciendo ese tipo de trabajo también. Claro, de hecho hay una prueba que llama la S810 y esa prueba lo que hace es que después de que biodegradas, se coge la sustancia que queda, y ya sea en un relleno sanitario, sea en el mar, o sea donde sea, y se revisa que deje microplásticos. La noticia es que estos aditivos no dejan microplásticos. Estos aditivos con ese plástico no dejan microplástico, porque se lo consumen completamente, se biodegrada completamente, es más, es que no es un proceso es un proceso de pura digestión. Ellos se los comen y lo digieren, y por eso gas, agua y biomasa. Entonces no tenemos ese problema. Obviamente, pues el tema de otros residuos que pueda llegar a haber, esos se van a estar en cualquier parte, sea en el plástico, sea en el metal, sea en el vidrio, sea en cualquier otra cosa. ¿Qué dosificación recomiendan ustedes? ¿Qué limitaciones de extrusión tienen en temperatura antes de dañar el efecto? La actividad. Perfecto. Realmente, la regla de dedo es 1%. 1% en casi todos los productos. Hay uno que otro que tiene un poquito menos. En el PET, por lo que vieron de la curva, el 0.25. Es mucho menos. En el PVC, el 0.75. En el resto de los polímeros, el 1%. En algunos casos específicos, el producto es demasiado grueso, una prueba que tenemos por ahí de un cepillo de dientes, pues imagínate, estamos hablando del 2%. Y por lo general lo que buscamos es que el producto funcione en tus condiciones de extrusión. Entonces, entre los 100 grados y los 250 no debería haber muchos problemas. Ya si hay condiciones extremas, diferentes, pues hay que ensayar y después ajustar. Hasta hoy hemos tenido 2 veces problemas, digamos, con temperaturas, que hemos tenido que ajustar con dosificaciones y con otras cosas. Pero el 1, más o menos. Gracias. Es 100% componente activo el Master Batch. Sí me trajeron el Master Batch, no me lo trajeron. Bueno. Teniendo en cuenta el lapso de la ley de términos de biodegradación en términos de compostabilidad del ambiente natural, que habla de 3 años, 4 años, y si dentro de un año, pues, o sea, junio de 2025, ya había un radical ante la ANEA, los estudios, ¿cómo se va a manejar allí? ¿Serían estudios parciales? Es que va a tener que ser así, porque es que, digamos que la resolución no puede ir en contravía de la ley, no puede ir, y hoy en día va. Acoplásticos con nosotros, estamos trabajando con la Cámara del Plástico también, estamos trabajando precisamente en que esa resolución tenga unos cambios. Y los tiene que tener, porque lo único que en derecho no te pueden obligar es a lo imposible. Y hoy en día te están queriendo obligar a un imposible. Entonces, no había laboratorio, van a mandar, supongamos que vamos a esperar al laboratorio nacional, lo van a mandar en enero, es una prueba que dura 3 años, ¿cómo vas a poder mostrar? Vas a tener que mostrar lo que tenemos antiguo, más el parcial, más un derecho de petición. O sea, va a haber que hacer la carga de la prueba, ponerla en nosotros. Porque a la hora de la verdad, la resolución no puede ser más importante ni más exigente que la misma ley. Yo creo que estamos. Muchísimas gracias a todos. Espero haya sido de algo de ayuda.